Hola, bienvenidos a The Deep Dive. Parece que te estás metiendo de lleno en el mundo de la refrigeración. Así que vamos a sumergirnos y ver qué podemos descubrir. Me encanta. La refrigeración tiene una historia fascinante. Y muchísimas aplicaciones que ni te imaginas. Para empezar, hay un detalle que me ha dejado de piedra. ¿Sabías que la palabra refrigerar apareció por primera vez en un libro de un médico español en Roma en 1553? Y estaba hablando de enfriar vino. ¡Qué gran uso de la ciencia! ¿No crees? Totalmente. Y lo que es aún más interesante es que el concepto de refrigeración existe desde hace muchísimo tiempo. No se trata de crear frío, sino de mover el calor de un sitio a otro. Imagínate, a lo largo de la historia, la gente ha usado métodos de lo más ingeniosos, desde la simple evaporación hasta los sistemas de compresión modernos. Claro, como el gotijo, ¿verdad? Un clásico para mantener el agua fresquita. Exacto. El botijo es un ejemplo perfecto de refrigeración por evaporación. El agua se filtra por los poros de la arcilla y se evapora en la superficie, absorbiendo el calor del agua que queda dentro y enfriándola. Es pura física. Alucinante. Y hablando de cosas alucinantes, el artículo menciona que la forma en que enfriamos las cosas hoy en día, como con neveras y aires acondicionados, tiene un impacto enorme en el medio ambiente. Sí, es una realidad que a veces olvidamos. Los sistemas de refrigeración modernos usan muchísima energía y contribuyen al calentamiento global. De ahí que el protocolo de Kioto esté impulsando sistemas más eficientes. Investigaciones para minimizar este impacto. ¿Sabías que ya se están desarrollando tecnologías que podrían revolucionar la forma en que enfriamos nuestros hogares y ciudades? La verdad es que no tenía ni idea. ¿Y qué me dices del protocolo de Montreal? El artículo también habla de él. El protocolo de Montreal ha sido clave para proteger la capa de ozono. Resulta que los refrigerantes que se usaban antes, los CFC, eran muy dañinos para la atmósfera. El protocolo prohibió su uso y se empezaron a utilizar otros refrigerantes, los HFC. El problema es que los HFC, aunque no dañan la capa de ozono, siguen contribuyendo al calentamiento global. Entiendo. Es un tema complejo. Por cierto, me ha sorprendido leer que la refrigeración es vital para la electrónica. Parece que mantener las cosas frías puede duplicar la vida útil de nuestros dispositivos. Misterio resuelto. Ahora entiendo por qué mi portátil a veces suena como un avión despellando. Jajaja. Es una buena comparación. Los aparatos electrónicos generan mucho calor al funcionar. Si no se refrigeran adecuadamente, los componentes pueden sobrecalentarse y dañarse, reduciendo su vida útil. Los ordenadores, los servidores, los móviles, todos necesitan un sistema de refrigeración para funcionar correctamente. Tiene mucho sentido. Pero la refrigeración no se usa solo para enfriar espacios y aparatos electrónicos, ¿verdad? Para nada. Sus aplicaciones son infinitas. Piensa en la conservación de alimentos y medicamentos, por ejemplo, o en procesos industriales como la fabricación de plásticos. Incluso se utiliza para enfriar cosas a temperaturas extremadamente bajas en la criogenia. Es increíble la cantidad de cosas que se pueden hacer con la refrigeración. El artículo se centra en dos métodos principales para enfriar espacios: la compresión y la absorción. Parece que la compresión es la más común, pero la absorción es la mejor opción si se tiene acceso a energía térmica barata. Exacto. La refrigeración por compresión es la que se utiliza en la mayoría de los hogares y negocios. Es eficiente y relativamente económica. La refrigeración por absorción, en cambio, se usa más en la industria, donde a veces hay calor residual que se puede aprovechar. ¿Y cómo funcionan exactamente estos ciclos de refrigeración? La verdad es que suenan un poco complicados. No te preocupes, te lo explicaré de forma sencilla. Imagínate el ciclo de refrigeración por compresión como una carrera de relevos. El refrigerante, que es un fluido especial, recorre un circuito cerrado con 4 etapas principales. Vale, me gusta la analogía. ¿Cuáles son esas etapas? Primero, el refrigerante, que en este punto es un gas, entra en el compresor donde se comprime, lo que aumenta su temperatura y presión. Es como si el corredor cogiera impulso, ¿no? Exacto. Después, el refrigerante, que ahora está caliente y comprimido, pasa al condensador. Aquí libera calor al ambiente y se condensa, convirtiéndose en líquido. El corredor pasa el testigo. Sí. El refrigerante líquido pasa entonces por una válvula de expansión. Al pasar por esta válvula, su presión y temperatura se reducen drásticamente, volviéndose muy frío. El siguiente corredor coge el testigo y sale disparado. Perfecto. Finalmente, el refrigerante frío entra en el evaporador. Aquí absorbe el calor del espacio que se quiere refrigerar y se evapora, volviendo a ser gas. Y así el ciclo vuelve a empezar. Una carrera sin fin. Entiendo que el ciclo ideal es solo una teoría, ¿verdad? En el mundo real las cosas son un poco más complejas. Claro, en la práctica hay factores como la fricción y las pérdidas de calor que afectan al ciclo de refrigeración y reducen su eficiencia. Pero el principio básico es el mismo. De vuelta en The Deep Dive.
La última vez exploramos los principios básicos de la refrigeración y algunos de los sistemas más comunes, preparado para profundizar en los aparatos que usan estos sistemas. Claro que sí. Siempre me ha fascinado cómo funcionan las neveras y los aires acondicionados, por ejemplo. Parecen máquinas mágicas que mantienen las cosas frías sin esfuerzo. Bueno, la magia tiene mucho que ver con la ingeniería, ¿verdad? Empecemos con las neveras, que son probablemente el aparato de refrigeración más común en los hogares. Sin duda. No me imagino la vida sin una nevera. Es cierto. Las neveras domésticas utilizan el ciclo de compresión de vapor que ya comentamos. Tienen un compresor, un condensador, una válvula de expansión y un evaporador, todos trabajando en conjunto para mantener los alimentos frescos. ¿Y cómo consiguen enfriar el interior de la nevera? Me cuesta imaginarlo. El evaporador, que suele estar en la parte de atrás, contiene el refrigerante a baja temperatura. El aire caliente del interior entra en contacto con el evaporador. El refrigerante absorbe el calor y se evapora. Y voilà, el aire frío vuelve a circular dentro de la nevera, manteniendo la temperatura baja. Es como si el evaporador fuera una especie de esponja que absorbe el calor. Exacto. Y el calor absorbido por el refrigerante se libera al exterior a través del condensador, que también suele estar en la parte trasera. Por eso esa zona de la nevera siempre está caliente. Ahora entiendo. ¿Y los congeladores? ¿Funcionan igual? En esencia, sí. La principal diferencia es que los congeladores trabajan a temperaturas mucho más bajas, por lo que necesitan un sistema de refrigeración más potente. El evaporador de un congelador suele estar en las paredes del compartimento, lo que permite congelar los alimentos más rápido. Tiene sentido. ¿Y los aires acondicionados cómo enfrían una habitación entera? Los aires acondicionados también utilizan el ciclo de compresión de vapor, pero a mayor escala. En lugar de tener un evaporador dentro de un compartimento cerrado, el evaporador de un aire acondicionado está en una unidad interior que se instala en la pared o el techo. Un ventilador impulsa el aire caliente a la habitación a través del evaporador, que lo enfría y lo devuelve a la habitación. Es como si el aire acondicionado respirara aire caliente y lo expulsara frío. Exactamente. Y el calor absorbido por el refrigerante se libera al exterior a través de una unidad exterior que contiene el compresor y el condensador. Por eso los aires acondicionados tienen dos unidades, una dentro y otra fuera. Claro, valoreo. Y hablando de aires acondicionados, existen muchos tipos diferentes. De ventana, portátiles, split, multisplit. ¿Cuál es la diferencia entre ellos? Los aires acondicionados de ventana son los más sencillos y económicos. Se están en una ventana y enfrían una sola habitación. Los portátiles son similares, pero se pueden mover de una habitación a otra. Los aires acondicionados split tienen dos unidades, una interior y otra exterior, y son más silenciosos y eficientes que los de ventana. Los multisplit permiten conectar varias unidades interiores a una sola unidad exterior, ideal para refrigerar varias habitaciones. Entiendo. Entonces, la elección del tipo de aire acondicionado depende del tamaño del espacio, del presupuesto y de las preferencias personales. Exactamente. Y no podemos olvidarnos de los sistemas de refrigeración industriales, que son aún más complejos y potentes que los sistemas domésticos. ¿Qué tipo de sistemas se utilizan en la industria? Depende de la aplicación. Por ejemplo, en la industria alimentaria se usan cámaras frigoríficas para almacenar grandes cantidades de alimentos a bajas temperaturas. En la industria farmacéutica se utilizan refrigeradores especiales para almacenar medicamentos sensibles a la temperatura. Y en la industria química se utilizan sistemas de refrigeración para controlar la temperatura de las reacciones químicas. Es increíble la cantidad de aplicaciones que tiene la refrigeración. No me había parado a pensarlo. Es una tecnología fundamental para muchos sectores industriales. Bueno, creo que ya tenemos una buena idea de los diferentes aparatos de refrigeración que existen. ¿Hay algo más que debamos saber sobre ellos? Sí, hay un aspecto importante que no hemos mencionado: el mantenimiento. El mantenimiento. ¿Por qué es tan importante? Los aparatos de refrigeración son máquinas complejas que necesitan un mantenimiento regular para funcionar correctamente y ser eficientes. Si no se realiza un mantenimiento adecuado, pueden consumir más energía, tener una vida útil más corta e incluso suponer un riesgo para la seguridad. ¿En qué consiste el mantenimiento? El mantenimiento básico incluye la limpieza de las bobinas del condensador y del evaporador, la comprobación del nivel de refrigerante y la sustitución de los filtros de aire. También es importante comprobar el estado de las juntas de las puertas y asegurarse de que no haya fugas de refrigerante. ¿Y este mantenimiento lo podemos hacer nosotros mismos o necesitamos un técnico especializado? Algunas tareas, como la limpieza de los filtros de aire, se pueden hacer fácilmente en casa. Sin embargo, otras, como la comprobación del nivel de refrigerante o la reparación de fugas, requieren la intervención de un técnico. Claro, es mejor no jugar con la seguridad. Exactamente. Si notas algún problema con tu aparato, como un ruido extraño, una temperatura incorrecta o una fuga de agua, contacta con un técnico cualificado lo antes posible.
Buen consejo. Y hablando de problemas, ¿qué pasa con los refrigerantes? He oído que algunos son perjudiciales para el medio ambiente. Es cierto, los refrigerantes tradicionales, como los CFC y los HCFC, son gases de efecto invernadero que contribuyen al calentamiento global y al agotamiento de la capa de ozono. Por eso se han desarrollado nuevos refrigerantes, como los HC y los HCO, que son más respetuosos con el medio ambiente. Entonces, a la hora de comprar un nuevo aparato de refrigeración, es importante elegir uno que utilice un refrigerante ecológico. Así es, la etiqueta energética del aparato te informará sobre el tipo de refrigerante que utiliza y su impacto ambiental. Tomo nota. Bueno, creo que ya tenemos una visión bastante completa de los aparatos de refrigeración. Neveras domésticas, sistemas industriales, aires acondicionados, incluso hemos hablado del mantenimiento. Sí, hemos cubierto bastante terreno, Yeah. pero la refrigeración es un campo en constante evolución, con nuevas tecnologías y nuevos retos que afrontar. ¿Qué nos depara el futuro de la refrigeración? ¿Hacia dónde se dirige? El futuro de la refrigeración pasa por la búsqueda de sistemas más eficientes, más ecológicos y más inteligentes. Se están investigando nuevas tecnologías, como la refrigeración magnética, que no utiliza refrigerantes, y la refrigeración termoeléctrica, que utiliza la electricidad para generar frío. Suena fascinante. Espero que estas nuevas tecnologías se desarrollen pronto y estén disponibles para todos. Yo también. El futuro de la refrigeración es prometedor. De vuelta en el Deep Dive, hemos viajado desde la ciencia básica de la transferencia de calor hasta el funcionamiento interno de las neveras y los aires acondicionados, e incluso hemos vislumbrado el futuro de la tecnología de refrigeración. Ha sido un viaje increíble, ¿verdad? Y Ya. solo hemos arañado la superficie. Es asombroso cómo algo que damos por sentado como una bebida fría en un día caluroso depende de procesos tan complejos. Totalmente. Y como hemos comentado, la refrigeración tiene un impacto enorme en muchos aspectos de nuestras vidas. Desde los alimentos que comemos hasta los medicamentos de los que dependemos e incluso el clima global. Hablando de impacto, en la última parte mencionaste las preocupaciones ambientales en torno a los refrigerantes tradicionales. Sí, esos CFC y HCFC. Afortunadamente, el mundo reconoció el peligro que representaban para la capa de ozono, lo que condujo al Protocolo de Montreal y a un cambio hacia alternativas más ecológicas. Entonces los HFC y los HFO son la solución perfecta. Sin duda, son un paso en la dirección correcta con un potencial de agotamiento de la capa de ozono mucho menor. Sin embargo, siguen contribuyendo al calentamiento global. Y el volumen de refrigeración y aire acondicionado que se utiliza en todo el mundo significa que incluso las pequeñas mejoras pueden marcar una gran diferencia. Tiene sentido. Así que la búsqueda de soluciones aún mejores continúa. ¿Cuáles son algunas de las vías prometedoras que se están explorando? Bueno, como mencioné antes, la refrigeración magnética y la refrigeración termoeléctrica son dos áreas de investigación apasionantes. La refrigeración magnética aprovecha la respuesta de un material a un campo magnético cambiante. Se calienta cuando se magnetiza y se enfría cuando se desmagnetiza. Es potencialmente muy eficiente y no requiere refrigerantes en absoluto. ¿Y en qué punto está esa tecnología? Estamos cerca de verla en nuestras casas. Todavía queda camino por recorrer, pero los investigadores están haciendo progresos. La refrigeración termoeléctrica se basa en el efecto Peltier, donde el paso de una corriente eléctrica a través de diferentes materiales crea una diferencia de temperatura. Esta tecnología ya se utiliza en algunas aplicaciones a pequeña escala, pero hacerla lo suficientemente eficiente para un uso generalizado es un reto. Este Deep Dive me ha abierto los ojos a la complejidad e importancia de la refrigeración. Y quién sabe, tal vez te inspires para inventar la próxima tecnología de refrigeración revolucionaria. Tal vez. Pero por ahora creo que me conformo con apreciar mi nevera un poco más y ser consciente de mi consumo de energía. Eso es un gran comienzo. Y recuerda, el viaje del descubrimiento no termina aquí. Siempre hay más que aprender y explorar sobre el mundo que nos rodea. Muy cierto. Gracias por acompañarnos en esta inmersión en el fascinante mundo de la refrigeración. Hasta la próxima, mantén la mente curiosa y los termostatos responsables.